Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. San Benito animó a su comunidad a escuchar con atención para poder comprenderse mejor los unos a los otros. Cuando San Benito estableció su monasterio, intentaba escapar de la codicia y la injusticia del mundo que lo rodeaba. Puede que pienses que los monjes son solitarios. Después de todo, monje proviene de la palabra griega monos, que significa uno, pero la intención de San Benito era construir una comunidad feliz. Para ello, necesitaba un conjunto de principios que guiaran el funcionamiento de esa comunidad. Y así nacieron las reglas de San Benito. Los pilares de la visión de Benedicto eran la sencillez, la humildad, la hospitalidad, la gratitud y la alabanza. Pero para que se mantuvieran, había una regla que puso por encima de todas las demás: el arte de escuchar. El mensaje clave aquí es: San Benito alentó a su comunidad a escuchar profundamente para poder entenderse mejor. En el corazón del libro de reglas benedictinas hay un llamado a escuchar mejor y a que las personas se comuniquen y entiendan claramente unas a otras. Benedicto creía que sin estas tres cosas, una comunidad está condenada a desmoronarse. Si has visto la película Arrival de 2016, sabrás que tiene un mensaje similar. Cuando los extraterrestres llegan a la Tierra, las superpotencias del mundo están listas para empezar a hacer estallar las cosas, es decir, hasta que un lingüista salve el día escuchando, comunicándose y, finalmente, entendiendo que los extraterrestres son pacíficos y solo intentan ayudar. Como ocurre con los extraterrestres de la película, cuando conocemos gente nueva o personas que son diferentes a nosotros, necesitamos recurrir a las mismas habilidades. Es muy fácil bloquear las voces que parecen extrañas, pero si queremos prosperar, necesitamos no solo escuchar, sino, como nos exhorta Benedicto, escuchar con el oído del corazón. Esta conocida frase benedictina significa escuchar verdaderamente a otras personas. Por supuesto, el hecho de que sea conocido no significa que sea fácil. Se necesita una conciencia de nuestras propias tendencias. La autora, por ejemplo, se sorprendió cuando una colega dijo que a veces podía mostrarse agresiva y condescendiente en las reuniones. A pesar de que le sorprendió un poco, se tomó muy en serio el consejo, y encontró la manera de escuchar más y ser menos contundente con sus opiniones. Escuchas constantemente tu propia voz. Para prosperar como parte de una comunidad, Benedict lo alienta a escuchar también las voces externas. Para vivir plenamente, debes despertar a tu entorno y a la inevitabilidad de la muerte. Uno de los personajes de ficción favoritos del autor es Zorba, héroe de la novela Zorba el griego. Zorba es bullicioso y más grande que la vida. Abraza cada día con entusiasmo, como si pudiera morir en cualquier momento. Para el resto de nosotros, por supuesto, esa actitud de todo o nada es más rara. Estamos divididos entre querer abrazar la vida y correr en piloto automático. Cuando cada día se pide tanto, puede ser fácil caer en una rutina para satisfacer las demandas constantes. Pero vivir así afecta nuestro bienestar. A lo largo de la regla, pero especialmente en los primeros capítulos, Benedicto responde a esta preocupación con un llamado urgente a despertarnos, a abrir los ojos y aprovechar al máximo el limitado tiempo del que disponemos. El mensaje clave es: para vivir plenamente, debes despertar a tu entorno y a la inevitabilidad de la muerte. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en plena naturaleza a las 3 de la mañana, cuando pudiste ver el cielo inundado de estrellas de la Vía Láctea? Cuando la autora tuvo esta experiencia transformadora, estaba de visita en la abadía de Getsemaní en Kentucky, y se despertó para las primeras oraciones a las 3:15 de la mañana. No solo le pareció mágico contemplar las estrellas en ese momento, sino que el silencio de la noche le proporcionaba una sensación poderosa. Benedicto creía que deberíamos aprovechar estos momentos y que, al despertar nuestros sentidos con las imágenes, los sonidos y los olores que nos rodean, empezamos a despertar nuestros corazones. Benedicto también creía en otra clave para vivir la vida al máximo: no rehuir la muerte. Eso no quiere decir que debamos esperarlo con ansias, sino que debemos reconocer su presencia, y utilizarla como motivación para abrazar la vida.
Durante una visita al monasterio de Mount St. Escolástica en Kansas, la autora describe cómo pudo pasar tiempo con muchas de las hermanas. En particular con una monja anciana llamada hermana Lillian, que más tarde murió a los 96 años. La hermana Lillian, al igual que las demás del monasterio, y a diferencia de la autora, no temía en absoluto a la muerte, tal vez, según la autora, porque las hermanas se sentían cómodas de haber vivido una vida significativa. El silencio y la humildad son herramientas importantes para vivir en paz. San Benito era inteligente. Sabía que formar una comunidad de personas podía llevar fácilmente a peleas, resentimientos y cualquier cantidad de disputas que causaran problemas a los grupos. En particular, le preocupaba el daño que podían causar los chismes y las quejas. Muchos capítulos de The Rule abordan directamente estas preocupaciones. Hablan de cómo construir una comunidad para que podamos vivir no solo de manera significativa, sino también en paz. Entre sus consejos, Benedicto nos advierte que no hablemos mal de los demás ni nos quejemos. De hecho, aconseja que, a veces, es mejor morderse la lengua por completo. El mensaje clave aquí es: el silencio y la humildad son herramientas importantes para vivir en paz. El silencio, entonces, es la clave. Porque si bien, por supuesto, puede llevar a menos discusiones, también puede conducir a la paz interior. El verdadero silencio no consiste solo en callarse. Se trata de calmar la mente, lo que, en nuestro mundo moderno, significa alejarnos del ruido de las redes sociales y guardar nuestros teléfonos. No siempre es fácil encontrar el equilibrio adecuado entre silencio y soledad, incluso a los monjes les resulta difícil. Pero siguen trabajando en ello porque, ya en el siglo VI, la gente sabía que la sabiduría proviene de cultivar la vida interior, de evitar las distracciones y aquietar la mente. Otra herramienta para vivir en paz es la humildad. Esto puede ser difícil en un mundo en el que a muchos de nosotros nos han enseñado a ser audaces e intransigentes para conseguir lo que queremos. Pero otra forma de ver la humildad es a través de una palabra similar: paciencia. La paciencia y el amor son de lo que trata el llamado de Benedicto a la humildad. Establece 12 pasos para llegar allí, muchos de los cuales tienen que ver con saber cuándo y cuándo no hablar. Los pasos también consisten en tener más paciencia con los demás y pedirles a los demás que sean pacientes con nosotros, porque ninguno de nosotros es perfecto. Recordarás a las hermanas del Monte Santa Escolástica en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, esta es la razón por la que, cuando se les pide que trabajen juntos en una tarea, comienzan mirándose y diciendo las palabras, como lo querría Jesús: ten paciencia conmigo. Herramientas como la oración y la poesía pueden ayudarte a llevar una vida más equilibrada. Construir la vida perfecta es una tarea imposible. Lo mismo ocurre con las relaciones, la familia, la comunidad, siempre habrá problemas. Así que no intentes alcanzar la perfección, en cambio, concéntrate en cómo puedes reducir los problemas que se te presenten y busca los mejores enfoques para resolverlos. Como hemos aprendido, por su parte, Benedicto hizo hincapié en la importancia de la humildad, el silencio y tener una vida interior rica para encontrar el equilibrio. Pero esas no eran las únicas cosas. Benedicto también quería establecer el valor del trabajo dentro de la comunidad. Y, en particular, quería recordar a la gente la importancia de no trabajar. El mensaje clave es: herramientas como la oración y la poesía pueden ayudarlo a llevar una vida más equilibrada. La autora se describe a sí misma como una superadora y adicta al trabajo. De hecho, en un momento de su vida fue hospitalizada con anemia y agotamiento porque había estado ignorando las necesidades de su cuerpo por motivos de trabajo. Benedicto dice que este es el enfoque equivocado. El trabajo no debe causar angustia, y nunca debemos asumir más de lo que podemos soportar. Del mismo modo que dedicamos tiempo a nuestras tareas diarias, también debemos reservar momentos para el descanso, el ocio y la oración. Los monjes lo hacen dedicando momentos de oración a lo largo del día en lo que se llama la liturgia de las horas.
Pero no necesitas pensar en la oración como algo estrictamente religioso. Muchas actividades seculares tienen un propósito similar: ayudarlo a alejarse de las exigencias del día, y volver a concentrarse en el mundo que lo rodea, y en su lugar dentro de él. En muchos sentidos, la forma poética del haiku es similar a la oración, algo que la autora aprendió del hermano Paul durante su estancia en la abadía de Getsemaní. Tradicionalmente, un haiku tiene 3 líneas, la primera tiene 5 sílabas, la segunda 7 y la tercera 5 nuevamente. Estos poemas cortos suelen hacer referencia a la naturaleza y las estaciones, por lo que escribir uno puede ofrecerte un momento para hacer una pausa, y captar el mundo que te rodea en una breve observación. Es una práctica que sigue en gran medida los principios benedictinos, y que puede brindar un poco de tranquilidad durante un día ajetreado. El perdón y la hospitalidad son las claves para vivir en paz. Como probablemente sepas, el perdón no siempre es fácil de conseguir. Si alguien te ha hecho daño o ha traicionado tu confianza, puede parecer más sencillo separarlo que encontrar un camino hacia el perdón. Pero este tipo de acción drástica puede hacer que cargue con una pesada carga emocional. Y a la larga, eso es difícil de llevar. San Benito lo sabía. Desde luego, no era fácil de convencer. La consecuencia de infringir repetidamente sus reglas era, en última instancia, la excomunión, pero también tenía una política de perdón. El mensaje clave aquí es: el perdón y la hospitalidad son las claves para una vida pacífica. Antes de que sus padres murieran, se encomendó a la autora la responsabilidad de gestionar sus finanzas. Su nombre figuraba en sus cuentas bancarias para que pudiera encargarse de los arreglos del funeral y de cualquier otro asunto. El problema era que, cuando su hermano se enteró, no estaba contento. La acusó de intentar aprovecharse del dinero de sus padres y acceder al mismo. La acusación dolió y la autora se enfadó y arremetió contra su hermano. Ahora, han pasado 20 años sin que apenas se haya dicho una palabra entre ellos. Mantener rencor es como llevar un pesado saco de piedras a donde quiera que vaya. Puede agobiarte y nublar tu mente. Por eso Benedicto nos dice: si tienes una disputa con alguien, haz las paces antes de que se ponga el sol. La regla también dice que hay que tener paciencia con las personas que te han hecho daño, y no devolver un mal giro con otro. En lugar de reaccionar con ira, la autora ahora sabe que debería haber sido más empática. Su hermano había pasado tanto tiempo cuidando a sus padres después de que se jubilaran que no era sorprendente que estuviera molesto. Debería haber sido más comprensiva. Este tipo de empatía también está en el centro del llamado de Benedicto a la hospitalidad. Hoy en día, tendemos a venerar a los ricos, dándoles un trato especial. Pero si seguimos la regla, debemos cambiar esta lógica y reconocer que son los pobres y los hambrientos los que merecen más de nosotros. Los monasterios benedictinos de Estados Unidos muestran esta hospitalidad en acción cuando patrocinan a familias de refugiados o ayudan a las personas necesitadas de sus comunidades, independientemente de sus creencias u orígenes. La regla ofrece sabiduría no solo sobre cómo afrontar nuestras faltas, sino también sobre cómo llegar a ser mejores líderes. Piensa en cómo te gustaría que te recordaran cuando no estés. ¿Qué es lo que te mantendrá en la mente de la gente? ¿Será la riqueza que has acumulado? ¿La cantidad de automóviles o casas que posee? Para los monjes benedictinos, son las acciones y el trabajo que emprendemos los que perdurarán. Tratar de ayudar a los necesitados es fundamental para los esfuerzos de estos monjes por llevar una vida plena. Pero Benedicto sabía muy bien que no siempre es fácil tomar las decisiones correctas. El mensaje clave aquí es: la regla ofrece sabiduría no solo sobre cómo afrontar nuestras faltas, sino también sobre cómo ser mejores líderes. En su autobiografía, Bob Dylan recuerda un momento formativo en el que su abuela compartió algunas sabias palabras: todos los que conoces están librando una dura batalla. Benedict parece haber sabido algo parecido. Todos estamos en un viaje lleno de desafíos. Nuestros problemas pueden engancharnos y negarnos a dejarlos ir. Y si no tenemos cuidado, nuestros pensamientos y emociones pueden controlarnos.
Por eso Benedicto pidió a su comunidad que admitiera sus faltas de inmediato, porque al hacerlo las despojan de su poder. Es algo que también es importante que los líderes de hoy entiendan. La autora está intentando dejar de lado su deseo de poder y control. Sabe de primera mano lo poco útil que puede ser que un jefe dé una orden de hazlo porque lo digo. En el monasterio, las decisiones son un proceso en el que todos tienen voz y voto antes de finalizar cualquier cosa. Una vez más, este es un paso importante para mantener una comunidad saludable. De hecho, para Benedict, es más que eso. Otra palabra para líder es siervo. Debemos considerar que, en última instancia, un líder trabaja para la comunidad. En el mejor de los casos, un líder es un maestro, nunca un tirano. Los líderes no aceptan bonificaciones mientras recortan los salarios de sus empleados, no encubren las fechorías ni culpan a los demás por sus errores. Hacen lo que es mejor para quienes están a su cargo porque entienden que su responsabilidad es con los demás, no con ellos mismos. No debemos descuidar nada y recordar vivir con asombro. Pierre Sellers fue un astronauta que realizó 3 viajes a la Estación Espacial Internacional. Estos viajes le permitieron ver el planeta Tierra como pocos han visto. Fue solo al ver el planeta desde la distancia del espacio que comprendió lo frágil y preciosa que es la Tierra. Tendemos a pensar que los recursos del mundo están a nuestra disposición. Pero en realidad, solo estamos pidiendo prestado. Nuestros hogares, nuestras relaciones, nuestros cuerpos, así como nuestros ríos y bosques, solo nos son préstamos. Han sido depositados en nuestra confianza y depende de nosotros cuidar de ellos. El mensaje clave es, no debemos descuidar nada y recordar vivir con asombro. La sencillez es uno de los pilares de la vida benedictina. La mayoría de nosotros ya tenemos demasiados artículos desechables, y gastamos dinero en cosas que realmente no necesitamos. Pero quizás incluso más importante que encontrar formas de vivir de manera más sencilla es encontrar formas de vivir más en armonía con la naturaleza. En el capítulo 31 de la regla, Benedicto nos dice que consideremos todos los utensilios y bienes del monasterio como vasos sagrados del altar. En otras palabras, considera que todas las partes del mundo contribuyen al conjunto. Cuando vemos que la Tierra está compuesta de partes interconectadas, queda más claro que cuando una de esas partes deja de funcionar, toda la comunidad sufre. Tomemos, por ejemplo, el Servicio Forestal de los Estados Unidos, que comenzó a matar lobos grises para proteger a los ciervos y las vacas, solo para ver cómo la población de ciervos aumentaba. No solo eso, sino que los ciervos luego limpiaron la vegetación de laderas enteras de montañas, lo que puso en peligro la vida de otros animales. Como nos muestra Benedicto, somos solo una parte de una comunidad, de animales, plantas, suelo, agua y aire. Por nuestro propio bienestar, debemos cuidarlo todo y no descuidar nada de ello. En la vida monástica, los monjes expresan diariamente su asombro y agradecimiento al mundo ofreciendo bendiciones. Los poetas también lo hacen al compartir la belleza que encuentran incluso en los entornos más hostiles o mundanos. Benedicto nos dice que es algo que todos debemos tener en cuenta. El trabajo significativo proviene del amor por el mundo, y de la combinación de la acción con la contemplación. Algunas de las mentes más brillantes del mundo, figuras históricas como Aristóteles y Platón, hablan del trabajo como algo que se interpone en el importante asunto del pensamiento. El autor ha tenido el mismo problema. Ha experimentado la lucha de hacer el trabajo que ama y, al mismo tiempo, ha intentado encontrar el tiempo para una vida más contemplativa. Le encanta su carrera como periodista, pero nunca ha encontrado la felicidad en dar a conocer la gran noticia o ver su nombre impreso. La felicidad tampoco llegó cuando consiguió un trabajo en un periódico más grande y ganó premios. A lo largo de su carrera ha trabajado sin descanso, pero siempre ha sentido que le faltaba algo. El mensaje clave aquí es, el trabajo significativo proviene del amor por el mundo, y de la combinación de la acción con la contemplación. Benedicto quería hacer del trabajo una actividad sagrada.
Pero para lograrlo, el trabajo debe formar parte de una vida que también sea respetuosa, que ayude a los desamparados y trate todo lo que se te da como algo sagrado. En otras palabras, tu trabajo debe ser una parte de una vida que esté al servicio de amar al mundo. El lema benedictino, ora et labora, significa orar y trabajar. Y los dos se presentan de manera equilibrada a lo largo de The Rule. Está claro que Benedicto sabía que el trabajo sin contemplación no conduce a una vida plena. La autora cuenta la historia de uno de sus poetas favoritos, William Carlos Williams, quien mantuvo un ajetreado trabajo como médico privado, pero también logró mantener su naturaleza contemplativa y su amor por el mundo. Decía, llevo mis poemas donde los encuentro, y escribía alegremente sus ideas en un talonario de recetas mientras veía a sus pacientes. Necesitamos la contemplación junto con el trabajo para cultivar una vida interior rica. Pero pensar todo el tiempo y no hacer nada puede ser tan insatisfactorio como ser un adicto al trabajo. Se trata de encontrar ese equilibrio. Por último, hay una última frase de The Rule que te animamos a tener en cuenta, conversatio morum. La gente lo ha interpretado de diferentes maneras, quizás conversión de la moral o conversión de la vida. Pero con la ayuda de las Hermanas del Monte de Santa Escolástica, la autora comprende que la conversación es un proceso continuo, la lucha cotidiana que nunca termina realmente. Benedicto no sugiere que la regla convierta a las personas en seres santos perfectos. Lo que hace es simplemente ofrecer pautas que nos guían hacia una mejor forma de vida.